Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera, psicólogo y terapeuta, y en este vídeo voy a hablar de la culpa versus responsabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, la culpa, pues una emoción con la que estamos, yo creo que lamentablemente muy identificados, ¿no? En general, en la sociedad, pues bueno, se crea en la infancia. Es verdad que de alguna manera es algo inevitable. Cuando un niño es pequeño, no tiene responsabilidad. No puede hacerse responsable de su vida, evidentemente, ¿no? Entonces, de alguna manera, para controlar la conducta del niño y sobre todo para que no se haga daño a sí mismo, pues tenemos como que reñirle y de alguna manera que se dé cuenta de que cuando hace las cosas mal nos enfadamos un poco, no estamos contentos, y cuando hace las cosas bien le premiamos, ¿no? De esa manera el niño va aprendiendo que si hace las cosas mal su papá y su mamá se enfadan y entonces empieza a sentirse culpable, se empieza a sentir mal de que el papá y la mamá se han enfadado, y cuando hace las cosas bien, bueno, esto sería lo ideal, digamos, porque no siempre pasa, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, eso sería lo ideal. Y cuando hace las cosas bien, pues su papá y su mamá le felicitan y están contentos y tal. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos las bombonas de butano que tienen un pito de rito arriba, ¿no? Y de alguna manera, pues claro, es peligroso, porque es un tema muy peligroso. El niño va a ver un pitorrito y va a decir, uy, yo quiero tocar eso, yo quiero moverlo y tal, ¿no? Y, digamos, de alguna manera, pues el padre se asusta y le dice, no toques eso, no sé qué, no se te ocurra, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Porque el niño no sabe lo que está haciendo, o sea, no sabe que está tocando algo que puede dejar el gas abierto y que puede suponer un peligro, ¿no? No tiene responsabilidad, no tiene opción en ese momento de hacerse responsable de sus actos. Entonces, de alguna manera vamos generando, o sea, el niño se asusta y la próxima vez no irá a tocar el pitorrito, no porque haya desaparecido la curiosidad, sino por miedo a la reacción del padre, ¿no? Y si lo hace y el padre le vuelve a llamar la atención o lo que sea, y le dice, ya te dije que no lo hicieses, no sé qué, no sé cuántas, pues de alguna manera empezará a sentirse culpable por haber desobedecido al padre, etc. Entonces, bueno, la cuestión es que, en cierta manera, la creación de ese sentimiento de culpa con nuestros padres, con los profesores, con los adultos de referencia cuando somos pequeños, ya que dependemos 100%, nuestra supervivencia depende 100% de esos adultos, pues bueno, es hasta cierto punto, por llamarlo así, natural. Es como que forma parte del aprendizaje, ¿no? Pero claro, conforme vayamos ganando responsabilidad, nos tenemos que dar cuenta que la culpa, más que algo útil para, digamos, bueno, pues para manejarnos en la vida, es más bien un lastre. Es una emocionalidad negativa que no sirve de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que hace que yo no evite un problema no va a ser sentirme culpable porque cometí un error, sino analizar por qué cometí ese error, hacerme responsable del error, o sea, bueno, lo cometí por tal razón, y lo que tengo que hacer para evitarlo la próxima vez es esto. Eso es responsabilidad, responder con habilidad. Ahí el sentimiento de emoción negativo no tiene un impacto positivo en que luego no vuelva a cometer el mismo error, sino que muchas veces puede tener incluso un impacto negativo. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando una persona tiene problemas con el alcohol y, por ejemplo, lleva, pues imaginemos, 10-15 días de abstinencia y se toma una cerveza, muchas veces se le dice que no puede tomar absolutamente nada, ¿no? Y que tomar algo es un fracaso, ¿no? También puede que tenga estas ideas dicotómicas de éxito-fracaso. Si cuando toma la primera cerveza se siente culpable, ese sentimiento negativo va a disparar toda una serie de pensamientos del tipo nunca saldré de aquí, es que algo malo pasa en mí, no tengo la capacidad para superar esto, soy alcohólico igual que era que mi padre o alcohólica. Bueno, ese tipo de cogniciones que van a generar una emocionalidad todavía más negativa, y lo que hacen es que haya más probabilidad de que beba una segunda cerveza, una tercera, una cuarta, hasta que a lo mejor ya esté la persona totalmente borracha y de esa manera pues se evade, ¿no? Porque al final toda droga es como una evasión de la realidad, un no querer afrontar el dolor de la realidad. Entonces, sin embargo, si esa persona consigue, practicándolo, obviamente no es de la noche a la mañana, consigue de sentirse responsable de esa cerveza que se ha bebido, se dirá lo siguiente: he cometido un error para lo que yo me había marcado de no beber nada, he bebido una cerveza, sé que si sigo bebiendo es malo para mi recuperación,
Así que me voy a hacer responsable de la cerveza que he bebido y a partir de ahora tengo varias opciones. Si creo que me puedo mantener en el lugar, por ejemplo, estoy en un bar con unos amigos, a partir de ahora voy a beber agua. Y si veo que realmente va a ser muy difícil, pues bueno, voy a decirle a la gente que me tengo que ir, que mañana tengo que madrugar, que lo siento mucho, pero me voy a ir a casa. O sea, o voy a hacer diferentes opciones. Esas son las opciones, ¿no? Uno tiene que ir viendo, ¿no? El caso es que si ha podido tropezar y beberse una cerveza, le digo que cada caso específico de una persona con problemas de alcohol habría que analizarla, pero es para que se entienda el tema de la culpa, ¿vale? No estoy hablando del tema del alcoholismo en general, de la culpa. Si yo me siento culpable por la primera cerveza, la probabilidad de que haya una segunda, una tercera, una cuarta es mayor. Si me siento responsable, tengo mucha más probabilidad, tengo mucho más abanico para poder decir, bueno, tengo más margen para... Me hago responsable, no me siento mal porque es normal que tropiece. Es un tropiezo, no es un fracaso, no es una recaída, es un tropiezo. Entonces, esto me sirve para aprender cómo evitar que me vuelva a pasar y ver qué cosas puedo hacer para que esto no vaya a peor. Y entonces, pues se toman esas decisiones. O a partir de ahora bebo agua, o me retiro, o busco otra manera de hacer, pero no seguir bebiendo, ¿no? Esto es un ejemplo, pero pasa en casi todo. Toda la culpa me va a llevar a una baja autoestima, a que hay algo en mí que debería haber hecho las cosas bien y no ha sido capaz de hacer las cosas bien, de que hay algo en mí que falla, de que soy moralmente inferior a otros, porque esos otros que no han cometido el error no se sienten culpables y yo que soy moralmente inferior sí me hago culpable. Entonces está muy relacionado con esa idea muy moralista, ¿no? Muy poco psicológica. Entonces, bueno, la clave es esto, ¿no? Sabemos que se crea en la infancia, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente por ir eliminando esa culpa y ir poniéndole poco a poco esa responsabilidad. Vale, ya de adultos, como también tenemos mucho esta idea irracional de que yo debería hacer todo bien, ya la propia palabra debería es una distorsión cognitiva, podría decir me gustaría hacerlo todo bien. Bueno, es poco probable que lo consigas, pero por lo menos no tiene ese componente de emocionalidad negativa de que me autoimpongo, ¿no? Entonces, bueno, ¿me gustaría hacer las cosas bien? Sí. ¿Debería hacerlo bien? No. ¿Por qué no deberías? Pues por un motivo muy obvio, porque somos humanos. Las personas humanas cometemos errores constantemente. Y no es que cometamos errores porque el error sea malo, es que el error muchas veces es parte del aprendizaje, es lo que llamamos ensayo-error. O sea, muchas cosas se aprenden inevitablemente probando, ensayando y viendo lo que funciona y lo que no. Entonces, claro, la idea de que no... ¿Cómo llega un científico a la cura de una enfermedad? Probando. Tiene que probar. Y no son errores, son aproximaciones a la solución. Entonces, esta idea muy dicotómica de que todo que nos sale con éxito a la primera es un error, pues no es cierta, ¿no? Es una idea irracional. Entonces, claro, cuando no nos permitimos cometer ningún error, cuando somos muy autoexigentes, evidentemente cada vez que cometamos un error nos vamos a sentir culpables. Porque yo tengo una filosofía en la que no me permito cometer errores. Entonces, ahora, ¿de qué sirve eso? Pues de nada, de sentirme mal. Tengo que saber que yo puedo cometer errores y cuando los cometa me hago responsable e intento que no se vuelvan a repetir. Aquí hay una cosa que a veces me preguntan, entonces una persona que ha cometido un crimen no debería sentirse culpable, porque yo creo que sí que debería sentirse mal por haber cometido el crimen. Vamos a ver, por un lado está la empatía hacia una persona perjudicada y por otro lado está el sentimiento de culpabilidad, son cosas diferentes. Si por ejemplo a una persona le pegan y le generan una serie de heridas, el sentir compasión por esa persona es natural y es humano y esa compasión la puede sentir tanto el que ha agredido y luego se da cuenta de lo que ha hecho, como el que no ha agredido. Por ejemplo, yo pasaba por allí, veo a una persona agredida y siento compasión. Entonces, ese sentimiento negativo, podríamos decir, porque realmente me da pena a la otra persona, siento compasión por la otra persona, no se puede confundir con la culpa, que es cuando yo me digo, yo he hecho que esta persona se sienta mal. Entonces, sentirme mal porque yo he hecho que esa persona se sienta mal
no tiene ninguna utilidad. Lo que tiene utilidad es hacerme responsable y decir, no puedo, tengo que intentar que no se vuelva a repetir. Tengo que intentar nunca volver a hacer daño a esa persona. Entonces, realmente si lo analizamos, todos hacemos daño alguna vez a las personas que tenemos cerca. Es imposible no hacerles daño alguna vez. Entonces, sentirme culpable no va a servir de nada. Lo que va a servir es hacerme responsable, ser consciente, hacerme consciente de que he hecho algo que ha dañado a esta persona. A partir de ahí, evidentemente, lo que tendría que intentar hacer, como de verdad he dañado a esa persona, es intentar reparar el daño en la medida de lo posible y pedir perdón sabiendo que, bueno, puede haber gente que no me quiera perdonar. Esto es lo que llamaríamos una culpa racional. Es decir, realmente he dañado a alguien o me he dañado a mí mismo. Cuando daño a alguien, tengo que hacer una reparación del daño y pedir perdón y aceptar que la otra persona quizá no me quiera perdonar. Cuando me daño a mí mismo, pues tengo que hacer algo que sí, quizá más complicado, que es el autoperdón. O sea, perdonarme a mí mismo pues porque soy humano y que cometo errores. Entonces me tengo que autoperdonar y hacerme responsable para decir, bueno, ¿qué conducta autodestructiva he llevado a cabo que me ha dañado a mí mismo? Voy a hacerme responsable y voy a intentar no volver a repetirla. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las drogas, todo son conductas autodestructivas, o con determinados ataques de ira que aleja a personas que nos quieren, etc. Entonces, pero el sentirme culpable me llevará a esa idea de no tengo arreglo, no puedo salir de esto, o sea, me llevará a una baja autoestima. La clave es sentirse responsable, también incluso cuando nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Y de esa manera, pues bueno, trabajar sobre todo en este tema del autoperdón, que también tiene que ver con esa idea irracional de que deberíamos ser perfectos y no cometer errores. Entonces, cuando yo admito que como ser humano no es que tenga derecho a cometer errores, por supuesto lo tengo, pero es que además es inevitable que cometa errores, lo mejor que puedo hacer en mi vida es hacerme responsable de esos errores para mejorar, no sentirme culpable, que viene de esa idea irracional de no deberías haber cometido este error, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo es lo que consideramos culpa irracional? Culpa irracional es cuando no hemos dañado a otra persona y tampoco a nosotros mismos, pero a lo mejor no hemos cumplido con nuestras expectativas. Por ejemplo, yo quería sacar un 9 en un examen, saco un 7 y me siento culpable. No es eso, no hay un daño. O sea, simplemente no he cumplido las expectativas que yo tenía. Esa culpa es totalmente irracional. O sea, no tiene ninguna base. Entonces, muchas veces confundimos culpas racionales con culpas irracionales. Esto es una cosa que hacemos mucho en terapia porque bueno, la mayoría de la gente cree que son culpas racionales, ¿no? O, por ejemplo, imaginaos que no he sacado un 7 y se enfada mi padre conmigo. Entonces, ¿de dónde viene esa culpa que siento? No es culpa real. Me siento muy mal, me siento muy culpable porque no he sacado un 9, que era lo que quería mi padre. No. Es necesidad de aprobación hacia el padre. Necesito que me apruebe mi padre. Ahí tenemos que ir al vídeo que grabé hace unas semanas de necesidad de aprobación, ¿vale? O sea, es como otro ejemplo, por ejemplo, es una mujer que decide hoy en día quedarse con sus hijos cuando nacen sus hijos un par de años sin trabajar. Y entonces antes era lo normal, las mujeres no trabajaban, ahora lo normal es que las mujeres trabajen, ¿no? Y a lo mejor tiene una serie de amigas que le dicen, no, pero es que tú tienes que trabajar, la mujer, tú una vez ya tengas 6 meses el niño tienes que volver a trabajar. Y ella no quiere. O sea, ella ha decidido que prefiere quedarse con sus hijos. Pero se siente culpable porque otras personas le están diciendo que debería trabajar. Realmente no es culpa, realmente es necesidad de aprobación. Tendría que decirle a sus amigas, mira, yo entiendo que vosotros tenéis una idea diferente de la vida, pero yo he decidido quedarme con mis hijas 2 o 3 años o lo que yo considere y luego volver al mercado laboral, por mucho que ahora mismo la sociedad tenga otra tendencia, y no me voy a sentir culpable por ello. ¿Por qué? Pues porque lo he decidido yo. Entonces, como lo he decidido yo, no tiene sentido sentirme culpable por algo que yo he decidido y que no es un error y que no daña a nadie. Al revés, beneficia a mis hijas, tal como yo lo veo, beneficia a mis hijas y no está dañando a nadie. Bueno, evidentemente de la otra manera ganaría más dinero, pero de esta manera atiendo a mis hijas. Es una elección libre que cualquiera puede hacer. El que quiera hacer, la que quiera hacer otro, la otra opción, quedarse trabajando, y me da igual que sea hombre que mujer. He puesto un ejemplo con mujer, porque ahora se suele dar pues el caso contrario, ¿no? Ahora parece que las mujeres no tienen derecho a quedarse con sus hijos si lo desean de esa manera, ¿no? Bueno, corrientes
que se dan en la sociedad. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que cuando haya una gran autoexigencia y una gran necesidad de aprobación, va a haber culpa. Si no sabemos darnos cuenta de que en realidad la necesidad de aprobación hay que trabajarla como necesidad de aprobación y no como culpa, y ponerse firme ante la gente con esa que tenemos, o sea, ser conscientes de que tenemos esa aprobación y empezar a hacer las cosas para nuestro beneficio y decirle a estas personas que vamos a tomar las decisiones que creamos más convenientes para nosotros. Y por otro lado, modular nuestra autoexigencia, darnos cuenta de que somos humanos, de que como humanos cometemos errores y de que lo mejor que podemos hacer con los errores inevitables que cometeremos sí o sí no es sentirnos culpables y fustigarnos a nosotros mismos, que es la culpa, ¿no?, sino hacernos responsables, analizarlo para intentar mejorar y que cada vez cometamos menos, al menos cometemos otros errores, pero no los mismos repetidas veces, ¿no? El error es inevitable porque somos muy ignorantes ante todo lo que es la vida. Por mucho que uno sepa, nunca lo va a saber todo. Entonces, evidentemente, el error es parte de la vida y, como digo, además muchas veces es parte del aprendizaje. O sea, el ensayo-error es una manera fundamental de aprender, ¿no? Y como aprenden los niños muchas veces cuando intentan construir cosas, no les sale, lo vuelven a repetir, no colocan una pieza, se cae la pieza y dicen, oh, Dios mío, me siento culpable porque la pieza se ha caído, debería estar ahí. Evidentemente el niño, el bebé, no hace eso. Con lo cual la culpa es aprendida, en parte es inevitable que se aprenda, pero es fundamental que a partir de la edad adulta se elimine. La culpa, muy importante esta frase, no es ninguna forma de virtud ni me hace mejor persona. Voy a repetir la frase porque es fundamental. Si te metes esta frase en la cabeza, seguro que tienes muchas más probabilidades de mantener tu tranquilidad interior o por lo menos de caminar hacia esa tranquilidad interior, ¿no? Que es, sentirme culpable no es una forma de virtud ni me hace buena persona. Lo que tengo que hacer es sentirme responsable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que este vídeo sea útil. Espero que, bueno, si te ha gustado, que lo compartas con la gente que le pueda interesar. Y bueno, como digo siempre, si estás interesado en concertar una cita de psicología conmigo, pues puedes escribirme a miguelangelriverapsicólogo@gmail.com. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo tratando, pues como siempre, temas de psicología y desarrollo personal. Nos vemos. Chao, chao.